Ok. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos sean todos al quinto episodio ya de SET Talks, este proyecto que tenemos en la Unimed para desarrollar mucho más el pensum académico que nosotros tenemos en nuestra escuela. El día de hoy me encuentro con nuestro consejero de escuela una vez más, Julio César, y también con un invitado extremadamente especial, siendo ya el segundo invitado internacional que traemos. Esta vez, desde Londres, traemos a Luis Franceschi, un abogado venezolano que trabaja actualmente en el Commonwealth de las Naciones. Luis, saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenísimo. El día de hoy, como bien pueden intuir a partir del trabajo de Luis, vamos a hablar como tal del Commonwealth de las Naciones. Nosotros prácticamente tenemos una introducción a qué es el derecho internacional público, pero en este episodio de SET Talks profundizaremos un poco más las relaciones diplomáticas, en este caso de Gran Bretaña y del Reino Unido, pues. Entonces, bueno, nada, Luis, antes de todo esto, queremos que te presentes un poco, que nos digas de dónde vienes. Obviamente eres venezolano, si no estaríamos hablando en este momento, pero explícanos un poco tu carrera como tal, académica y en el Commonwealth, cómo llegaste. Bueno, muchas gracias, Aaron y Julio César. Un placer y bueno, y muchas gracias por esta invitación. Entonces, ¿quién es Luis Franceschi? Eso es complicado. Yo normalmente digo que soy francés de origen, venezolano de nacimiento y keniano por nacionalidad. Yo nací en Venezuela, mis abuelos eran corsos, franceses, como casi todos los abuelos de cada venezolano o bisabuelos venían de otros Sí, sitios. Y Venezuela ha sido siempre un país donde no había diferencia étnica. Digamos, claro, en el colegio teníamos el negro, la negra, el gordo, la gorda, el catire, la catira. Es algo que sí, es increíble. Eso no se entiende en otras partes del mundo. Digamos, eso es una cosa increíble. Y habían apellidos Faccioli, Fonseca, Franceschi, García, von Fedak, von Hausten, Toll, apellidos de todos los países, de todas las partes del mundo, de todas las razas, y es una gracia muy grande que no se entiende hoy en día, sí. eh, que no se da en otros países. Y bueno, hay que agradecerlo mucho y esperar que siga siendo así, que no se politice de ninguna forma las diferencias. Es Entonces, así. nací en Venezuela, crecí en Venezuela, estudié allí mi primaria y secundaria lo que era entonces el Liceo Los Arcos, ahora el Colegio Los Arcos. Claro, los arcos. Eh, Es me así. fui, me fui de allí a la Universidad Católica, donde estudié Derecho. En ese entonces en Caracas, yo creo que estaban solo la Universidad Central, la Católica y la Santa María. Sí. Eh, Nuestra escuela es bastante joven en ese aspecto. exacto. Entonces, bueno, estudié Derecho en la Universidad Católica, me gradué y cuando me gradué salió la oportunidad de ir a África, que era algo totalmente desconocido en Venezuela. Digamos, para Sí. muchos de nosotros, África era como un país muy grande, eh, donde había gente más Bueno, oscura. algunos lo siguen diciendo. Algunos lo siguen Exacto. diciendo que es un país muy grande. Y bueno, se me presentó la oportunidad de ir a echar una mano en Strathmore University, Strathmore College, entonces. Y fui, en principio iba con un permiso de trabajo de 2 años, de un año, entonces 2 años, y eso se convirtió en 28 años que viví en Claro. Kenia. Y trabajé en Kenia y allí hice muchas cosas, ayudé a escribir la constitución nueva de Kenia. ¿De verdad? Eh, de hecho, bueno, ahí hice mi máster en la Universidad de Nairobi y el doctorado lo hice en la Universidad de Navarra, pero el tema era sobre el sistema de derechos humanos en África, que Claro. estaba todavía evolucionando, bueno, todavía está evolucionando
viene de muy Sí. lejos. Y bueno, fue la verdad, una aventura impresionante, esos 28 años. Explicaré más adelante un poco sobre lo que pasa en África y si quieres explico un poco de la crisis en África. No, totalmente, Eh, totalmente. y después de allí me, me propuso el presidente de Kenia como director de la Commonwealth. Firmó una carta muy bonita donde me proponía para el cargo y bueno, hice las entrevistas y todo aquello y me nombraron director de la Commonwealth aquí en Londres, donde estoy ahora. El Senior Director de la Commonwealth está debajo de la secretaria general, es como el secretario general de las Naciones Unidas. Bueno, la secretaria general de la Commonwealth es la baronesa Patricia Scotland y hay dos personas que despachan con ella. Uno se encarga de todo lo que es administración y finanzas y recursos humanos del secretariado y el otro se encarga de elecciones, democracia, gobernabilidad, derechos humanos, Estado de Derecho, eh, countering violencia y extremismo, asuntos políticos, y ese soy yo. Entonces, me encargo de eso en los 54 países miembros, todos de habla inglesa, eh, que son 2.5 billones de personas, un tercio de la población del mundo, Sí. y donde hay países de los más grandes del planeta hasta los más pequeños, desde India, que tiene 1.3 billones, hasta Nauru, que tiene 11.000 habitantes, una isla pequeñita en el Pacífico. Sí. Se hace mucho en la Commonwealth, de hecho, como sabes, porque todos usan el Common Law, el derecho común anglosajón, hay muchos intercambios, incluso de jueces. ¿Ah, Yo sí? yo estuve hace unos meses en Belice y dos de los jueces de la Corte Suprema, uno es de Zambia y el otro es de Uganda. Y lo mismo pasó aquí en Kenia, pasó allá en Kenia, donde el Chief Justice, que es el presidente del Consejo, es como el número 3 del país, Ok. era de Guyana, de Guayana. Wow. Eh, Hay mucho intercambio de jueces y las leyes se parecen mucho y se O adaptan sea, muy. con intercambio de jueces quiere decir que, por ejemplo, imagínense que en Kenia quiere mandar a un juez para, qué sé yo, Uganda. Ujú. Agarran y lo mandan así y el juez Se puede, empieza sin ningún sí, problema. sin ningún problema. O sea que de Exacto. alguna forma se podría decir que los marcos legales están como que unificados. Unificados, exacto. Y esa es la ventaja muy grande de la Commonwealth. Por ejemplo, Sí. ahora estoy revisando aquí en nuestro website donde dice Jobs, había uno, ok, ya se cerró, pero era el juez, el Chief Justice, que es el presidente del Poder Judicial de Gibraltar y de Seychelles. Las Islas Seychelles estaba allí como abiertos. Digamos, quien quiera de la Commonwealth aplicar, que aplique. Oye, qué Y interesante eso. puede ser un juez, Sí. puede ser un profesor, puede ser de cualquier país de la Commonwealth y hay mucha movilidad en ese sentido. Wow. Qué interesante. Es una diferencia bastante grande en nuestro sistema del derecho civil, que parece que a Muy, veces es muy tan grande. local, Sí, que si eres abogado en Venezuela, eres abogado en Venezuela y en ningún otro lugar. sí, Parece que es diferente al exacto. común law. Bueno, y de hecho, las decisiones judiciales también se intercambian. Por ejemplo, la Corte Suprema de Kenia se ha basado mucho en decisiones de India, de Sudáfrica, de Inglaterra, ¿En aún, serio? e incluso de Colombia. O sea, ya va. Entonces, un precedente que puede ocurrir en Kenia se puede utilizar en una sentencia en, otra vez vuelvo y repito, Uganda. Sí, sí. O en Australia. Oye, qué Wow. interesante.
mucho trabajo deben tener los abogados que tienen que Los apelar abogados. sentencias con base a jurisprudencia, Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Mucha O sea tela que cortar. que hay mucha movilidad de jueces, de jurisprudencia Wow. e incluso de interpretación de leyes, pues en ese sentido, que Claro, también en muchas cosas se parecen mucho. O sea que totalmente. por eso el derecho anglosajón es tan maleable. Se presta mucho también a manipulación, eso es verdad. Pero bueno, Claro. se puede hacer mucho con el derecho. Una pregunta que tengo respecto a eso, doctor Luis. Como usted lo dice, es un derecho que es bastante maldeable y que, bueno, que se puede prestar para otro tipo de cosas. ¿Eso ha pasado o eso hay algún tipo de mecanismo para prevenirlo? Porque, bueno, bien es sabido que hay algunos países del Commonwealth que precisamente no tuvieron un pasado reciente con mayor libertad política. Se me ocurre el caso de Sí. Uganda, que ahora lo he nombrado varias Sí. veces, con el dictador Idi Amin. Por ejemplo, si yo quisiera usar en un tribunal británico una sentencia de Uganda durante el periodo de Amin, no creo que tuviera mucha validez, ¿no? Sí, no, sí tiene validez todavía. Así, Claro, lo que ocurre es que una sentencia nueva puede cambiar el precedente, claro. Claro. o lo modifica o lo corrige. Entonces, en ese sentido, ves a las últimas decisiones de ese tipo, porque ese es el Sí. precedente más nuevo. Entiendo. Y sobre todo que también, por ejemplo, si el caso se apela, el precedente de la Corte de Apelación elimina el precedente de la High Court. Y si Claro. va a la Corte Suprema, el de la Corte Suprema tiene precedencia sobre el de la Corte de Apelación o el de la High Court, o el de la, sí, ¿cómo se llama? Qué interesante, realmente. No, Sí. sí, totalmente. O sea, Una y pregunta. una pregunta. Bueno, eh, adelante. Dale, pues, Concha. buenísimo, Gocho. Ajá, es que me parece tan curioso porque parece que todo está tan interconectado, que es como que un mundo nuevo. O sea, es como Exacto. algo que nunca me Bueno, me entonces, hubiese. Ajá, exacto. Entonces, bueno, eso precisamente es la Commonwealth. Es un club de países que tienen mucho en común y se juntaron para ayudarse unos a otros. O sea que es una Claro. relación muy especial. No es un club regional como la OEA o como la Unión Africana. No es un club totalmente internacional como las Naciones Unidas. claro, No es un club de materias como la Corte Interamericana, sino que es un club de amigos que tienen un pasado común. Muchos claro, de ellos fueron colonias británicas, otros no, pero se han unido a ese pasado, a ese sistema común. Y bueno, hacen muchas cosas entre ellos, aprenden mucho unos de otros. Y también hay una presión muy importante que los ayuda a mantener sus democracias. claro. Porque No, totalmente. si Venezuela estuviera en la Commonwealth, lo hubieran echado de la Commonwealth. Sí, probablemente. Probablemente. Profe, O si yo tengo... Venezuela se hace de la Commonwealth, Venezuela tenía que estar someterse, a veces se me olvida el español porque tengo 30 años hablando inglés, Claro, obvio, Es me normal que pase. imagino. someterse a un cambio de ley para garantizar la autonomía y la independencia del Consejo Electoral. No, y reestructurar las leyes de por sí, porque nosotros estamos con Exacto. base a un sistema muy civil. Exacto. Sí, pero bueno, también eso de la separación de poderes es muy importante en la Commonwealth. Claro, Por ejemplo, la balanza de poder. exacto, Zimbabue, digamos que pecó de eso, porque Mugabe fue presidente de Zimbabue por muchísimos años, manipuló las leyes, sometió a la oposición y Zimbabue fue echado de la Commonwealth. Claro, Caramba. Y ahora quieren regresar. Y yo tuve claro, una reunión con el presidente de Zimbabue en Glasgow durante el COP26 y bueno, el acuerdo fue, bueno, tienes que cambiar estas 5 cosas, las leyes, y demuestra que lo has cambiado, claro, que es una cosa de libertad de prensa, libertad de la oposición, liberar presos políticos, que puedan haber una equidad en lo que respecta
a los dineros del Estado cuando se financian las campañas y todo aquello. Bueno, demuestra que quieres regresar a la democracia, que significa la posibilidad de perder las elecciones. Y Claro. si demuestras esto, perfecto, regresas. Y bueno, están tratando. Qué interesante. Realmente, como usted dice, es una presión muy grande hacia la democracia y hacia la Sí. libertad, que son los valores fundamentales de esta institución. Exacto. Algo que me llamó la atención de lo que usted acaba de comentar, doctor, es respecto a que no todos los países fueron colonia británica. Bueno, es una confusión que yo tenía. Pensé que todos tenían un pasado común que estaba estrechamente relacionado al Reino Unido. ¿No es así? No, no es así. En principio esa fue la idea porque quería Inglaterra seguir con lazos comerciales y precisamente y de derecho con Inglaterra, perdón, con India, Sí. Pakistán, Suráfrica y otros países, los primeros países fundadores. Entonces, bueno, formaron la Commonwealth, pero se ha ido extendiendo, expandiendo poco a poco, y hay dos países que no fueron colonias británicas, como Mozambique y Ruanda, que son miembros de la Commonwealth. Colonias Uno belgas. Ruanda fue, es miembro, Belgas y Ruanda es portuguesas. miembro del Commonwealth. sí, No sabía Ruanda eso. fue colonia, bueno, de habla inglesa, colonia Okay. belga, y también Mozambique, que fue colonia Portuguesa. portuguesa. Portuguesa, sí. Y bueno, ahora han aplicado, estamos viendo la aplicación de de dos países más, que son Gabón, colonia francesa, y Togo, también francés. Caramba, qué interesante. Profe, yo tenía una pregunta, como, o sea, precisamente hablando de la historia del Commonwealth y de los lazos con el Reino Unido. Es una pregunta, si se quiere, un poco crítica, que es una crítica que se le suele hacer al Commonwealth, no precisamente que yo la comparta, pero bueno, me llama la atención ese punto de vista respecto a esta posición que tomó el Reino Unido a la hora de crear el Commonwealth. O sea, ¿se puede hablar de que el Reino Unido tiene el liderazgo dentro de la institución, que es el país predominante, o hay una situación de igualdad? Bueno, sí, en principio es un club de 54 países iguales. O sea que todos tienen el mismo derecho a voto y el mismo derecho a presión. Claro, ¿qué ocurre? Naturalmente, Sí. bueno, estamos en Inglaterra, estamos en Londres, la reina tradicionalmente, históricamente, tuvo un peso moral sobre la Commonwealth y claro, eso, digamos que los lazos son muchos. Pero es interesante, por ejemplo, que normalmente las decisiones en la Commonwealth se toman por consenso. Consenso puede ser unanimidad o no, pero hay un agreement total. Digamos, los que no están de acuerdo deciden, bueno, no estamos de acuerdo, pero vamos a echarle, como decimos en Venezuela, le echamos pichón. Uh-huh. Y, y, No se le ha y olvidado la frase, doctor. no, exacto, Sí, para nada. casi. Entonces, ¿qué ocurre? Es interesante ver a veces cómo Nauru o Vanuatu o Tuvalu o las Islas Solomón, que son países muy, muy pequeños, o Dominica o Santa Lucía o Saint Kitts and Nevis, esos son países muy, muy pequeños, islas pequeñas, Del Caribe, sí. dicen no y ya está, ¿no? Ellos tienen el mismo poder que el Reino Unido y no hay derecho a veto como lo O hay en las sea, Naciones Unidas. que de alguna forma, o sea, de alguna forma, el Commonwealth tiene un sistema de votación parecido a negro, o sea, a la OTAN, porque prácticamente alguien dice que no y listo, no se toma la Exacto, decisión. sí, Ok, exactamente. O sea que hay que ir por consenso. Por ejemplo, ahora teníamos una declaración para el cambio climático que debimos haber terminado para el COP26 ok. y hubo un país o país y medio que dijo, no estamos de acuerdo todavía, esto hay que estudiarlo más, esto no parece que es así, etcétera, etcétera. No se pudo hacer la declaración. O sea que hay que esperar hasta el CHOGM, lo que llamamos el CHOGM,
que es el Commonwealth Heads of Government Meeting, que es la reunión de presidentes de la Commonwealth, de los países de la Commonwealth, que se reúnen cada 2 años y el año que viene se reúnen en Ruanda. Entonces ahora estamos en negociaciones sobre esta cuestión climática, convenciendo a este país y bueno, viendo a ver cómo se hace para que haya un acuerdo, consenso, y así se lleva la declaración a la Commonwealth. Por ejemplo, la Commonwealth fue la primera que habló del cambio climático. En el 89 hubo una declaración muy importante y bueno, ese fue el principio del cambio climático, de la discusión del cambio climático, 3 años antes del primer COP. O sea que es interesante cómo, bueno, la Commonwealth ha sido un motor. Entonces, ¿qué ocurre? En los países que no son parte de la Commonwealth, no se conoce la Commonwealth. Digamos, suena algo inglés. Esto es algo relacionado con la reina, y si la reina se muere, se termina la Commonwealth. Totalmente. Claro, en los países que son de la Commonwealth, hay una visión totalmente diferente. Ellos saben que somos miembros de la Commonwealth, esto es un club de amigos. Si la reina vive o muere, no pasa nada. Si el país deja a la reina o no la deja, por ejemplo, Canadá, la jefe de Estado de Canadá es la reina todavía, y de Australia es la reina. Bueno, si se muere la reina y ellos no quieren que el jefe de Estado sea el príncipe Carlos, se hacen repúblicas, nombran su propio presidente. No tiene nada que ver con ser o no ser de la Commonwealth. O sea que Australia, Canadá siguen siendo de la Commonwealth, como lo es Kenia, Sudáfrica y Guyana, que tienen presidentes y son miembros de la Commonwealth. No, y es algo que desmitifica demasiado esa idea de, o sea, y se lo menciono así porque así es como hay algunas personas que incluso lo mencionan, esa idea de que Reino Unido tiene ese pensamiento neocolonialista. O sea, de verdad es un poco absurdo y ahorita hablando y debatiendo y entendiendo como tal por dentro el Commonwealth, Sí. porque desde el mismo fundamento de la toma de decisiones se entiende que no es que si el Reino Unido no quiere, no se da, es que si, por ejemplo, no sé, Ruanda no quiere, no se da. Cualquier miembro del Commonwealth Exacto. que no quiera, no se da. Ya, o sea, no se da. No es que el Sí. Reino Unido impone algo y se hace, sino Exacto. es que simplemente todos tienen que llegar a una conclusión para hacerlo. Sí. Mira, y lo más importante ahí también es que el Reino Unido cambiará sus gobernantes de vez en cuando. Por ejemplo, era James Cameron, entonces Theresa May, y ahora está Boris Johnson, y así seguirán cambiando. Y con los gobernantes cambian las políticas. Y algunos de estos gobernantes querrán influir más en la Commonwealth y meterse más y controlarla más. Pero los países, y eso es lo bonito, los países no la dejan. O sea, que los países digan, no, un momento, ya aquí no somos nadie, es colonia. O sea, que aquí no vamos a hacer esto y no aceptamos esto. Y yo creo que eso es lo bonito, incluso para Inglaterra, porque Inglaterra se da cuenta de que, hey, un momento, esto no es Imperio 2.0. Esto es otro juego no sé, carrera de caballos. Esto es algo diferente. De hecho, me atrevería a decir que es todo lo contrario. Es prácticamente una forma de democratización en la cual Inglaterra es inclusive un miembro más. Y por ejemplo, si las colonias quieren algo, las antiguas colonias quieren algo que Inglaterra no quiere, pues le tendría, o sea, a pesar, si no se niegan rotundamente, pues tendrían que obedecer a las colonias si se quiere. Sí. Mira, y es tan interesante que a veces Inglaterra puede querer proponer algo que es muy bueno, pero bueno, prefieren no proponerlo porque se vería como que lo están imponiendo o que es un poco y me dicen a mí, mira, tú podrías proponer esto o que otro país lo proponga para que así que no venga de nosotros. Y es algo bueno, y uno dice, bueno, sí, a veces es algo que no nos parece bueno y decimos no. Si ustedes quieren, díganlo, pero nosotros no nos metemos en eso porque eso es
sería manipular bueno, Total. y decimos que no, y perfecto. No, y también pensar desde el punto de vista un poco más pragmático y hablando y pensando desde su historia, doctor Luis, me parece curioso que justamente usted lo proponen desde Kenia, desde África. O sea, en un cargo tan importante como es el que es, usted fue electo desde África. O Sí, sea, y ahí también se desmitifican bastantes cosas que es lo que estábamos hablando. sí, Y tomando el punto de África, para ya empezar la discusión y el debate alrededor de África, quería preguntarle, porque si no me equivoco, mi mamá, que fue la que le hizo el contacto con usted, que de alguna forma u otra usted tiene alguna relación con la negociación de tratados de paz dentro de los países africanos. Entonces, cuéntanos un poco, dentro, claro está, lo que pueda contar, de cómo ha sido todo eso, cómo han sido esos procesos de redemocratización y sí. todos esos procesos que ha vivido dentro de África. Bueno, mire, África es una aventura impresionante. Y la verdad es que a mí la educación en Venezuela me ayudó mucho, porque uno no se da cuenta, porque siempre estás como en tu burbuja, pero la educación que recibimos en Venezuela es impresionante. Y las universidades en Venezuela son y siguen siendo muy buenas. Eh, y tú lo ves mucho ahora, lo vemos en todos esos migrantes venezolanos que hay por allí afuera, bueno, triunfando en el mundo. ¿Y dónde se prepararon? En universidades venezolanas. Nunca se Totalmente. había puesto esto a prueba porque siempre nos quedábamos en Venezuela. O sea que cuando yo me fui de Venezuela, fui el único de una clase no sé, 300, 400 graduados que salió de Venezuela para África, mucho menos. Algunos se fueron, un amigo mío, se fue un compañero, se fue a Estados Unidos a hacer un máster y regresó. Y el otro se fue a Europa y regresó. Pero a África, nadie, no pasaba, no emigrábamos a ningún sitio. No, y menos a África. Lo habrán visto usted como, Y, bueno, fuera de lo exacto, común. bueno, cuando llegué a África, éramos 6 venezolanos en África y 4 de ellos Perro. trabajaban en la embajada. Y el otro o la otra era casada, una venezolana casada con el que era el CEO, el CEO de Coca-Cola en el este de África. ¿Y el sexto? El sexto era yo. Que vino por voluntad Somos propia. 6. Qué locura. Sí, entonces, claro, cuando llego allí, eh, el doctor Arnoldo José Gabaldón era el presidente del Consejo de Gobierno de las Naciones Unidas, del Programa Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Penuma, sí. Y bueno, él de alguna forma conocía a mi familia o sabía de mi familia, sabía que yo había estudiado en la católica y dijo, bueno, ayúdame. Y así fue mi introducción a las Naciones Unidas. Claro, estuve ahí cuando él estuvo, cuando él se fue, llegó otro presidente y la verdad es que no me gustaba mucho y bueno, yo dejé de ir a las Naciones Unidas, pero aprendí bastante, fue una introducción muy interesante. Y me dediqué más que todo a la educación y consultoría jurídica. Ok. Hice bastantes consultorías para el gobierno y bueno, mucho en el sector de la educación y fui el primer decano de lo que es ahora una de las mejores facultades de Derecho en África, que es un orgullo, pero no porque lo hice yo, es por el equipo que tenía y por los estudiantes. Hay mucho genio en África, eso es otra cosa interesante. Pero bueno, ¿qué pasa con África y por qué hay problemas de violencia en tantos países africanos, sobre todo cuando es época de elecciones? En el 1884 y 85, cuando tuvo lugar la conferencia de Berlín, las potencias europeas se dividieron en mitad y lo cortaron como se corta una torta, ¿no? Con líneas derechas, casi. Eh, y se dividieron África entre, sobre todo, los ingleses, los franceses, los belgas, los alemanes, los portugueses y un país pequeñito, los españoles, que es ecuatorial, Guinea Ecuatorial. Entonces se divide África. Claro, podríamos decir que
300 años antes, en 1500, se habían dividido Suramérica, pero Suramérica estaba casi vacía. Había muy poca gente, había mucha población en los mayas, los incas, pero el resto estaba muy vacío. Y los españoles, en su mayoría, viajaron hombres que se mezclaron. O sea, que la mezcla en Sudamérica y Centroamérica es bestial, como diríamos. En las colonias africanas no pasó lo mismo. África era un país donde había ya una población importante que había vivido ahí por miles y miles de años. Se dividen las líneas sin darle ninguna importancia a las poblaciones y a las naciones que ya existían. Porque, claro, las llamamos tribus, pero una tribu es una nación. Una tribu, por ejemplo, la tribu Kikuyu, Luo, Luya, Kisii, y Somali y Masai son naciones y son gente que tiene su propio territorio, su propia lengua, sus sistemas de gobierno, y además son sistemas muy, muy, muy antiguos. Sí. Incluso genéticamente, un geneticista o como se llama, un experto de estos en una universidad alemana me explicaba que hay más diferencia genética entre un europeo y un chino que entre dos africanos de tribus distintas. O sea, Caramba. entre un africano nilótico y un africano bantú hay más diferencia genética de lengua, de costumbres, de todo, que entre un chino del medio de China y un nórdico de Noruega o Dinamarca. Claro, es que Interesante. volvemos a lo mismo, del principio. La gente siempre generaliza y dice, bueno, los africanos, pero ¿qué Exacto. hay en Bueno, África? pero claro, y por ejemplo, a mí los africanos me decían, no, pero es que ustedes los blancos son todos lo mismo, todos se confunden, son hermanos. Si nos ven a nosotros tres, preguntarían, bueno, son hermanos, no nos parecemos, pero no, para ellos sí. Y entonces los chinos dicen, no, también es que nosotros, los chinos son todos lo mismo, no son. Y nosotros se lo decimos a los Nosotros chinos. llamamos a todos los asiáticos chinos, Sí. pero son diferentes. Incluso en África ahora, en Kenia yo puedo decir, bueno, este es Kikuyu, este es Luo, este es Luya, este es Kisii y este es Masai, porque son Caramba. diferentes. Ya uno lo sabe, la diferencia. No se parecen en nada, aparte de que tienen el pelo africano y bueno, el color un poco más oscuro, pero hay africanos muy marrones, hay los otros que son muy azules, negro, los que son, y bueno, y la gente bromea con eso mucho. Dice, no, yo no me puedo casar con una sudanesa porque esos son muy, muy negros. Y yo digo, bueno, pero... y no, la gente echa broma, se divierten y no hay problemas. Claro, uno tiene que ser cuidadoso con eso porque Claro, hay obvio. ciertos temas que no se tocan, ciertas etnias con las que uno mejor no, etcétera. Pero es muy interesante que los ponemos todos en el mismo sitio y hay mucha diferencia. Entonces, con esta división de países en la conferencia de Berlín se cortaron las líneas y se dividieron estas tribus, se partieron entre tres, entre dos. Y en algunos casos es increíble. Por ejemplo, el vicepresidente de Kenia en el 2010 tenía un hermano de padre y madre que era ministro en el gobierno de Uganda. Caramba. Y es que este hermano fue a estudiar en este colegio que estaba en este lado de la montaña y este fue a este otro. Y lo Y picaron. así, uno se hizo ugandés y el otro es keniano. No Entonces, puede claro, ser. eso dividió a las tribus, pero también puso a tribus que nunca habían vivido juntos y que siempre habrían peleado, que eran guerreras, a vivir juntos. Claro. Entonces, mientras Bueno, estaban bajo la colonia, tenían al blanco enemigo, o sea total. que se juntaron para pelear por la independencia. Pero cuando la independencia llegó, inmediatamente aparecieron las divisiones y se quiebran los países. Sí, claro.
totalmente. O Porque sea, es, un ejemplo perfecto de eso, y yo por lo menos, porque me tocó una vez estudiar la historia de Sudáfrica, pero un ejemplo perfecto de eso es Sudáfrica, que incluso la llaman The Rainbow Nation, porque tiene prácticamente de todos lados, o sea, no solamente británicos, africanos de distintas tribus, sino que Holandés. hay prácticamente, sí, holandeses, hay de todas las mezclas posibles sí, en Sudáfrica. Y sí, creo que precisamente esas diferencias que tienen tan marcadas, que por desgracia la historia ha juntado dentro de un sector que le dicen, bueno, ahorita tú vas a ser tal país, de alguna manera u otra es lo que ha generado tantos conflictos, que bueno, si vamos directamente, uno de los conflictos que es más resonado dentro de África, que es el genocidio de Ruanda, es precisamente por eso, porque es agruparon a precisamente por dos eso. tribus Sí, que no pegaban ni con pega. sí. Bueno, Sí, y Ruanda es mucho más complicado también, porque Claro, lo que hicieron fue una división muy artificial. Digamos que son los sí, altos que tienen en la nariz de este tipo y que miden más de esto y que tienen facciones así, esos son los Tutsi y los otros son Hutus. no Entonces, puede. claro, pero es una cosa horrible. Lo que hicieron los belgas ahí fue un desastre. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que estos países se independizan, claro, aparecen las divisiones étnicas. ¿Por qué voy a votar yo, que soy Kikuyu, por un líder Luo que no habla Kikuyu, que no se Claro, parece en nada a mí, para que sea mi presidente? No, no, no no, tiene eso no se puede sentido. hacer, no tiene sentido. Claro, Y es de alguna forma, yo le explicaba a alguien que es como pedirle a un italiano que vote por un francés para que sea primer ministro de Italia sin hablar italiano. sí, Bueno, claro. eso es una nunca locura. pasa, es una Es una locura. fórmula para Y el desastre. eso, exacto, y eso es de alguna forma lo que le hemos estado pidiendo a muchos países en África. Hay países en África que son más homogéneos, hay países que están mucho más desarrollados y bueno, y todo va cambiando. Por ejemplo, hay economías que han crecido muchísimo y muy bien, Sí, pero claro, es un continente que se dividió de forma artificial, que se distribuyeron los grandes poderes y claro, después se les dio independencia, pero también se siguió manipulando mucho, porque sí. bueno, 40% de los minerales del mundo están en África. ¿De los Entonces, qué? claro, De cuarenta los por ciento de minerales. los minerales del Ok. mundo está en África. Entonces, claro, hay mucha gente interesada en que, por ejemplo, el Congo no se desarrolle y que no Claro, haya un obviamente. gobierno funcional, porque así en Río Revuelto, bueno, ganancia Más de fácil. Claro. pescadores, ¿sí? Sí, Entonces, ¿qué ocurre eh, con África? Bueno, que ese fue el comienzo y eso le ha costado mucho a África. También le costó mucho a Sudamérica. Digamos, el siglo XIX fue un siglo plagado, por ejemplo, en Venezuela, y es un siglo perdido, sí, y en Colombia también, y en Ecuador, es un totalmente. siglo de, de, de caudillos, uno detrás de otro. Y es cómico porque caemos también en lo mismo que estamos hablando, porque Bolívar quiso crear una gran Colombia Sí, agrupando a países con costumbres totalmente distintas, con personas totalmente distintas, que, ok, está bien, tienen la misma lengua, pero de alguna forma siguen siendo completamente distintos. Y sí. caemos en exactamente Bueno, el mismo círculo vicioso. pero imagínate lo interesante que es que Bolívar lo quiso hacer porque teníamos la misma lengua, la misma religión, y también la mezcla era una mezcla más o menos homogénea. Similar. Lo que te diferencia es que tú naciste en Maracaibo y tienes un acento maracucho, o naciste en Oriente y tienes un acento oriental, o en Bogotá. Pero claro, en África esa diferencia no es simplemente de religión, pero es una diferencia étnica, Milenario. milenaria Claro, y genética también. claro. Entonces, claro, eso complica mucho la dinámica. Pero bueno, entonces lo que ocurre es que, bueno, después de varios años, muchos años, empecé la Facultad de Derecho en la Universidad de Strathmore, que fue la primera universidad multirracial y multireligiosa del África angloparlante, la primera universidad donde hubo gente de raza europea, india o hindú, india, de la India, de asiática,
y africana, viviendo juntos, estudiando juntos y todo aquello. Y bueno, ahí comencé la Strathmore Law School, que la verdad fue una aventura total. Me Gente imagino. muy inteligente, gente muy valiosa, un equipo muy joven, era un equipo joven, y la verdad es que, bueno, ha dado unos resultados fantásticos. Por ejemplo, han estado ganando la Human Rights, la MUT, ¿cómo dicen allá? Moot La court. MUT, Moot MUT court. Court Food court, sí. de Derechos Humanos en Ginebra. En los últimos 2 años la han ganado. Ganaron también la Organización Mundial del Comercio. Ganaron ya una en París, en Estados Ganan- Unidos. Ahí van ganando una detrás de otra. Se Salen muy preparan buenos muy bien. abogados. Sí. Sí. Ah, Que ¿qué? salen muy buenos abogados. Salen muy buenos abogados. De Es así. hecho, muchos de los estudiantes los admiten en Harvard, Oxford, Yale, ¿Qué Cambridge tal? para maestrías y El Ivy League. doctorados. Exacto. Profe, Eh, sí. Una y, pregunta. y el Bueno, campus es muy bonito. De hecho, es un campus que funciona, el de Strathmore University, es solar. Digamos que la energía Wow. eh, es solar. Durante el día produce más y se le vende a la compañía eléctrica, y en la noche compramos o compran lo que necesitan, pero venden más de lo que compran. O sea que no pagan electricidad. Wow. Entonces, es una... Profe, si no me equivoco, creo que Julio tenía una pregunta. Disculpe que lo Sí, interrumpa. Julio, dime, Julio. profesor, precisamente con lo que usted está comentando de su trabajo en la universidad, de todo este hecho de la heterogeneidad que caracteriza a África, pues bueno, evidentemente esto ha sido en el pasado, por un lado, puede ser positivo, ¿no? Porque se permite la colaboración y ha ayudado a, bueno, a este intercambio que hace tan rico el continente. Sin embargo, Sí, también en otros lugares, como comentaba Aaron, especialmente Ruanda, es el que más nos suena, aunque creo que es una constante en muchos conflictos africanos. La guerra del Congo, en Angola también, bueno, fue independentista, pero también jugó un factor, en Sudáfrica con el apartheid. Hay muchos casos en los que estas diferencias étnicas llevaron al conflicto, y por lo que sabemos, usted también ha tenido un rol en buscar soluciones a estos conflictos y en desarrollar y trabajar en la paz en estas sí, naciones. Entonces, si nos pudiera hablar un poco más de este trabajo que nos resulta interesantísimo, sería muy bueno para nuestros sí, oyentes. perfecto. Mira, bueno, sí, hay algo muy interesante que es trabajar en paz o promover la paz. No es cuestión de días, a veces lleva años. La paz Sí, duradera lleva años. La paz momentánea, sí es verdad, eso puede ser una negociación de horas. Pero una vez que hay paz momentánea, tienes que decir, bueno, ¿qué hay que cambiar para que esto continúe así? Y eso es muchas veces lo importante que nos olvidamos. sí. Y eso pasa en todo el mundo, pasa en Venezuela y pasa en África. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Eh, lo primero es que cuando yo llegué a la Commonwealth, y una de las cosas principales en mi portafolio es lo de paz, el asuntos de paz, es que hacíamos mucho como bomberos. Hay un problema en Eswatini, vamos a Eswatini a negociar. Oh, caramba, ahora se levantó el problema en Zambia, vamos a Zambia y negociamos. Entonces, bueno, lo que yo dije es, eso está muy bien, hay que hacerlo para evitar que la gente muera. Pero, ¿cómo podemos evitar que ocurra? Y eso es mucho más científico. Entonces, estamos tratando de crear y estamos creando un índice como un índice de paz entre los países de la Ok. Commonwealth. ¿Qué son las cosas que disparan el conflicto? ¿Cómo se pueden prever y cómo se pueden remediar antes de que pasen? Y ahí Ok. ves, por ejemplo, atracos, armas, tráfico de armas, ahí verás elecciones, cuestiones que tienen que ver con elecciones. Hay muchos parámetros y es difícil medirlo, pero se está elaborando esto.
para que lo hagamos de una forma más científica. Y esto servirá para el Caribe, el Pacífico, las regiones, Asia, África y parte de Europa, los que son de la Commonwealth. Entonces, claro, eso es prevenir conflicto. Y cuando se trata de negociar la paz, es verdad, he tenido que negociar en los últimos 4 meses, 2 situaciones que fueron muy críticas, una en Zambia y otra en Eswatini, que es un país pequeñito entre Sudáfrica y Mozambique, que antes se llamaba Suazilandia, pero el Sí. rey, Ahorita sí. el rey le cambió el nombre. Es un enclave, ¿no? Entonces, en Eswatini o Suazilandia, eh, hay un rey que es el último monarca absoluto en África. Él decide todo. Es un tipo, bueno, que tiene muchos problemas en un país pobre. Él está un poco aislado de la gente. No es fácil la comunicación porque cuando le hablas a un rey absoluto, siempre estás hablando hacia arriba, al poder. Y eso Sí, no pasa. El poder habla hacia abajo. sí. Entonces, claro, la comunicación se rompe y bueno, hay muchas manifestaciones violentas, ha muerto gente, han quemado escuelas y el rey, bueno, él decía, bueno, no, aquí no hay que dialogar nada, yo soy el rey, punto. Mm. Entonces, claro, eh, tuvimos que viajar allí, tener una conversación con el rey, con el primer ministro, con varias personas y bueno, convencerlos de que hay que hacer un sistema de diálogo, empezar un sistema de diálogo que desemboque en un cambio constitucional, que significa que el rey pueda perder algunos poderes. Pero claro que o pierdes algunos poderes o pierdes todo y la vida. Ese es el dilema, porque o cambias algo Sí, o te van a cambiar. Y claro, cuando te cambian, eso significa te matan para salir del rey. Ya hay gente que quiere una república, pero claro, es que el rey, la institución del rey está muy centrada, muy afincada culturalmente en esa etnia, los Mswati, los Emaswati se llaman, y ellos quieren a su rey y quieren tener un rey, pero claro, el diálogo se ha quebrado y eso hay que reponerlo. Entonces, bueno, estamos trabajando ahí con ellos y con el presidente Ramaphosa. De hecho, tuve una situación muy dramática. Estaba yo en el funeral del expresidente de Zambia, Kenneth Kaunda, y recibimos una llamada de Swatini. Me decían, mire, que están rodeando el Palacio del Rey y lo van a matar esta noche. Caramba, por favor haga algo. Y bueno, ¿qué hago yo? Arro. Me fui a ver a Ramaphosa, que estaba ahí en el funeral, y dije, bueno, presidente, llamé a la secretaria general y nos reunimos de emergencia con el presidente en una esquina. Ramaphosa, hablamos con él, le dijo, caramba, eso no puede ser. Él habló con sus colegas, el presidente de Mozambique y el de Botswana, que son países de la SADC, que es la comunidad sudafricana de cooperación. Y bueno, decidieron enviar tropas de refuerzo y también a ministros de Asuntos Exteriores que fueran allí a ver qué pasaba y se salvó la situación. Pero claro, en ese entonces ya se le dijo al rey, mira, hay que hacer algo, pero él no quiso escuchar. No, bueno, no, aquí, y esa es la diferencia entre la paz duradera y la paz momentánea. Claro. Entonces, Claro, claro, eso fue en junio, ya estamos en diciembre, y bueno, la tensión ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y esperemos que se pueda solucionar. Claro, no podemos intervenir en países. Digamos, claro, obvio. vamos ahí la Commonwealth y le imponemos al rey, no, porque los países son soberanos, hay que respetarlos, hay que recomendarles, hay que ponerles presión, etcétera, etcétera, pero los que lo tienen que resolver son los Emaswati, la gente de Claro. Iswatini o de Suazilandia.
El Un otro poco, caso interesante, un pequeño paréntesis antes de que hable del otro caso, porque tengo esta duda. Hablamos de que en el Commonwealth se toman decisiones y que esas decisiones se tienen que tomar por unanimidad. ¿Dichas decisiones son de carácter vinculante o no vinculante? ok, O sea, no, sí, eso es interesante. Hay decisiones que, digamos, las decisiones son vinculantes desde el punto de vista moral, ok, sí, pero no son vinculantes, no se podría ir a una corte de derecho, no hay corte de la Commonwealth ok, para que y eso de alguna forma lo hace una organización diferente, porque es una organización voluntaria. claro, Digamos, si a mí no me gusta lo que se ha decidido, me puedo ir. claro. Y algunos países se han ido y después regresan porque ven el beneficio de estar allí, pero bueno, eso pasa. Ok. Que en ese sentido es sí. Y O hay sea que como un no hay consejo de... operaciones militares de la Commonwealth como tal, no tienen un brazo armado, No, es meramente no, social, político, económico y legal. exacto, sí, exacto. Y se puede, hay un sistema de los ministros de un Action Group, se llama, de ministros de Asuntos Exteriores, que son 8 o 9 ministros que se reúnen por rotación y Ok, ellos pueden, es el órgano que estudia situaciones difíciles y donde se les recomienda a los países, hey, hay que cuidarse de esto, hay que cambiar esto, si no cambias claro, te vamos a echar. Por ejemplo, el año pasado hubo un problema con las elecciones de Guyana, ok. donde La- el presidente no se quería ir y tardaron 6 meses en dar los resultados. Ah, Bueno, caramba. a Guyana estuvo en la minuta formal o en récord en el CIMAC, que se llama Commonwealth, el Action Group. Ok, Entonces, claro, eso puso presión en Guyana y puso presión también al presidente David Granger para que, bueno, se anunciaran los resultados, se anunciaron, ganó la oposición, él salió del gobierno y llegó el nuevo presidente, que se instaló como presidente de Guyana. Entonces, claro, esa presión ayuda mucho en muchos sentidos. Entonces, el segundo caso fue el de Zambia, ok, donde hubo una elección muy cerrada, bueno, una elección donde estaba el país muy polarizado entre el presidente que quería ser reelecto y el candidato de la oposición. El presidente no fue reelecto, perdió las elecciones que observamos, pero él, bueno, por presión también de su grupo, no quería salir. Y bueno, estuve allí con el expresidente Jakaya Kikwete de Tanzania, hablando con el presidente para que concediera la derrota. Entonces hablamos con el candidato de la oposición que había ganado, el presidente electo, para que no se vengara, porque él había sido puesto en prisión 16 veces. O sea, que para Caramba. que no se vengara del presidente, del expresidente. Entonces, bueno, no, yo no me vengo y esto, bueno, anuncia esto. Y él anunció que todo el país, que no sé qué, y entonces el presidente accedió a conceder sin ir a la corte. Y bueno, él llamó a Hichilema, que era el nuevo presidente, su hermano, y Hichilema llamó al otro su hermano, a pesar de haberlo puesto en prisión 16 veces. Y bueno, hubo transición de poder pacífico, bellísimo, no pasó nada. Y Profe, bueno, ajá, disculpe. No, ¿se puede hablar entonces que en estos casos para obtener la paz en algunas situaciones hay que acudir a la justicia transicional y perdonar si sí, se quiere? sí, eso sí es verdad. Lástima, es una lástima que cuando los países se polarizan, uno dice todo o nada, pero Ujú. normalmente es nada, Lo hemos visto aquí. porque para eso hay que derramar sangre. Y una vez que derrames una gota de sangre, serán dos, tres, cuatro. Mira, Robespierre, cuando empezó la Revolución Francesa,
Él dijo, bueno, si mato a 200 personas, cambio este país. Murieron 200.000 personas, incluyéndose a sí mismo, porque él también fue degollado, y no cambió el país. Bueno, se destruyó el país. Entonces, cuando hablamos del caso de Venezuela, y eso no viene mucho al caso porque no estamos hablando de política, pero yo digo, bueno, cuando uno ha estado afuera por muchos años y no has sufrido lo que ha sufrido la gente en el país, en muchos casos injusticia, perdiendo el trabajo, perdiendo la fortuna, perdiendo seres queridos, y bueno, eso es muy difícil aceptarlo. Uno se polariza naturalmente y dices, bueno, esto hay que cambiarlo, todo hay que matar a todo el mundo. Y uno Pero dice, no, bueno, cuando lo ves desde afuera te das cuenta de que, mira, nunca habrá cambio, que sea cambio que construya, si no hay algún nivel de perdón. sí, Entonces, bueno, eso es totalmente. difícil aceptarlo, claro, y es muy fácil para mí decirlo porque he estado fuera por muchos años y yo sé que si estuviera en Venezuela no lo diría, pero es que, claro, uno se polariza y es difícil aceptarlo, pero hasta que uno no diga, bueno, aquí hay que hacer algo, llegar a un acuerdo de alguna forma, que no significa un acuerdo de distribución de poderes, sino, por ejemplo, en este caso de Zambia fue un acuerdo de, mira, bueno, este tipo es un ladrón y me ha puesto en prisión 16 veces. Hasta invadió mi casa y los soldados hicieron todas sus necesidades en toda la casa. Hasta Locura. eso. Pero bueno, tengo que perdonarlo porque el país es más grande que mi odio y la gente importa más que mi venganza. Entonces, claro, él tomó esa decisión, lo hizo y bueno, hoy en día, bueno, todavía tiene poco tiempo en el gobierno, pero es uno de los presidentes más prestigiosos. De hecho, aquí, incluso en Kenia, ahora el presidente está apoyando al ex líder de la oposición, Raila Odinga, que siempre fueron enemigos a muerte. Y bueno, ahora se juntaron porque se dan cuenta de que si no nos juntamos va a ganar alguien que no queremos que gane. Claro, Entonces, claro, Interesante. es interesante, es una cosa difícil, pero incluso en África es hasta más complicado, porque en Venezuela podremos tener el odio de, de lo mal hecho, de la diferencia económica, pero si añades a eso el odio étnico, bueno, sí, se hace mucho más complicado y eso es lo que pasó muy en Ruanda. difícil. Por ejemplo, tú no te imaginas en Venezuela que la gente vaya con machetes matando y cortando cabezas. Bueno, a mí es de locos. Eso es cuando se ha llegado a un nivel que ya, bueno, ya se ha deshumanizado todo el mundo. Pero Sí, es así. bueno, eso pasa mucho más fácil en un país donde las diferencias étnicas son muy profundas y los odios son muy arraigados que en un país donde nos mezclamos y bueno, hay diferentes ideologías, pero de alguna forma hay un sentido de que bueno, pues somos todos lo mismo. Claro, Totalmente, profe. es interesantísimo lo que usted dice y es una realidad que es difícil de aceptar, pero es una realidad al Sí, final. Hace falta ese perdón, hace falta esa justicia transicional. Quizá, como usted dice, quizás es un poco más fácil verlo desde afuera, pero eso no hace que sí, sea menos válido. Yo creo que las personas como usted, profesor, que son tan preparados, que tienen tanta experiencia en otras áreas, en otros conflictos y que no están directamente inmiscuidos en la situación venezolana, tienen un punto de vista muy valioso porque precisamente hace falta gente de afuera, gente un poco tercera al conflicto para poder, ¿sabes?, darle esa visión que a veces uno, por los mismos sesgos, por estar tan inmiscuido, no sí, tiene, racionalmente No hablando, pues tiene, sí. sí nos afecta directamente. sí, A mí me exacto. interesó, Uno, sí, no, cuando perdón. uno le afecta algo directamente, bueno, es muy difícil, digamos, salirse uno mismo de la... Estás en una olla de presión. Es así, Entonces, claro, es así. Sí. Doctor, me pregunta, cuando usted decía que el caso de Guyana fue llevado a un comité de revisión que era con los ministros de Asuntos Exteriores y que eso es lo que ocurre cuando hay, supongo yo, violaciones a los principios y las normativas de la Commonwealth. ¿Cómo se decide finalmente una expulsión? Porque, ¿sabes? Si estamos partiendo de la premisa de que todos los estados
miembros, están voluntariamente, todos tienen la misma capacidad de voto, ¿no podría simplemente un Estado miembro vetar su expulsión y ya? ¿O hay algún tipo de procedimiento particular para Exacto, no, casos? ya. No, no se puede porque este consejo es un consejo de 8 ministros solo, de 8 Ok. estados, ¿ok? Y son 2 representantes de cada región, 2 del Pacífico, 2 de Asia, 2 de África, 2 del Caribe, más el estado que sea, que tenga la presidencia por esos 2 años. Entonces, claro, Ujú. estos estados son los que deciden este asunto. Digamos, le recomiendan a la secretaria general que haga algo en este respecto. O sea, que no es algo que se somete a la votación. Y si se somete a una votación de alguna forma, el Estado que está involucrado, digamos, el Estado afectado, no tendría derecho a vetar nada. Claro, Digamos, Claro, obvio. no puedes. Pero normalmente lo que ha pasado también es de que antes de que te expulsen, se salen. Tú te retiras, sí. Exacto. Eso pasó, por ejemplo, con Zimbabue. Cuando pusieron Claro. presión en Mugabe, y no sé qué, Mugabe, de hecho, en una de estas reuniones del CHOGM, de las reuniones de presidentes, se levantó y se fue. Y sí mismo, así mismo, así fue como Zimbabue se fue. bastante formal. Exacto. Pues sí. Se fue de manera literal. Pero bueno, Exacto. nada, profesor. De verdad, mil gracias por todo. Pero antes de cerrar, quiero lanzarle una pregunta para terminar todo esto. En vez de llevarlo a una dinámica de una noticia o lo que sea, que es la dinámica que generalmente tenemos, quizá, como la verdad hay mucho interés en trabajar en el área diplomática, no solamente de parte de nuestra universidad, sino de cualquier otro espectador que podría estar pendiente de este episodio, ¿qué le recomienda a los estudiantes de Derecho que quieran hacer una carrera diplomática así como la llegó a hacer usted? Bueno, mira, eh, la verdad es que yo nunca pensé en ser diplomático. Eh, Mi idea, de hecho, fue cuando estudié en la Católica, trabajar en una de los mejores bufetes de abogados. De hecho, Todos pasamos por ahí, profe. exacto, trabajé en Mendoza Palacios por un tiempo y bueno, salió esta oportunidad de echar una mano, etcétera, en Kenia, que era algo loco. Y bueno, por sentido de aventura, yo dije que sí y fui. Era en principio algo por unos años y se convirtió en muchísimos. Eh, o sea que, y cuando estaba en Kenia, estaba de decano de Derecho, la facultad había ido muy bien, se conoce mucho en el país. Se enteró el presidente de que yo terminaba mi segundo término de Derecho, mi segundo periodo como decano, y querían que hiciera un tercer periodo. Yo dije que no, porque así pasa con los presidentes, que Mm, ellos dicen, bueno, no soy yo, es que la gente me lo pidió. ujú. Y dije, bueno, no, algo muy importante en la universidad, en el país, es que haya ese cambio transicional donde las instituciones se ponen a prueba cuando cambia el líder. Entonces yo dije no y me dieron como un año sabático que fue muy bueno porque era en Oxford, en la Universidad de Oxford y en Berkeley, en California. Y cuando estaba en Berkeley, bueno, cuando me fui, el presidente dijo, no, pero bueno, si tú no eres ya decano, tú tienes que irte como están pidiendo un senior director en la Commonwealth, y bueno, tú tienes que ser. Y bueno, yo hice la aplicación pensando que eso no va a salir, yo no, y bueno, salió. Y cuando estaba en Berkeley me llamaron, no, mira, regresa a Londres, porque en principio yo iba a regresar a Kenia, pero no, vete a Londres ahora, interrumpe tu año sabático, porque ya, sí, has sido nombrado senior director y te necesitan urgentemente. Entonces, yo diría, eh, lo que hay que hacer
y eso está basado, parafraseando un poema muy bonito de, si no me acuerdo, si no me equivoco, es de Andrés, oh caramba, ¿de quién es? No es de Rómulo Gallegos. Ahora se me olvidó el nombre del autor. Si quiere, No dígalo. se preocupe. Pero Dígalo bueno, y si se lo que hay recuerda, que se hacer recordó, no y si es, no, no importa. sí, lo que hay que hacer no es ser esto o aquello, sino hacerlo bien. Y mi consejo sería Andrés Eloy Blanco, creo que es el Sí, autor. Y yo diría, bueno, lo que hay que hacer precisamente es hacerlo bien. Uno se gradúa, si vas a trabajar en una bufete de derecho, si vas a trabajar en otro sitio, si vas a hacer una maestría, pero hacerlo bien. Y bueno, y que hay que construir el país, es verdad. Bueno, al tiempo que yo me fui, no se iba nadie de Venezuela. Ahora es verdad que mucha gente se gradúa y están contando los días para irse. Es una lástima y hay que esperar y rezar que eso cambie, pero también hay que pensar en cómo se reconstruye el país, claro, porque si no, bueno, ¿quién lo va a reconstruir? Entonces, totalmente. claro, si uno piensa, para uno ser de un órgano diplomático o ser diplomático, tienes que ser ciudadano. Yo también soy ciudadano keniano, y por eso el presidente me nominó y por eso pude ayudar a escribir la constitución de Kenia y escribí. Yo me inspiré, de hecho, no sé si todavía se usa el libro de Alan Brewer Carías, que es ¿Cuál, cuál específicamente, profe? el comentario a la Constitución, que era una cosa así como de 900 páginas o de 1000 páginas. Como tal, no lo hemos visto en clases, pero yo sí lo he visto porque mi mamá lo tiene aquí en la biblioteca y lo he ojeado. Así que Exacto. sé cuál libro dice. Bueno, en nuestros días, que era la Constitución vieja, ese era como la Biblia casi. Uno veía, bueno, este artículo de la Constitución, vamos a verlo aquí, de dónde salió, cuál es la jurisprudencia, qué significa. Y bueno, me inspiré en eso, a escribir un libro que publiqué, un comentario de la Constitución de Kenia, que tiene 900 páginas, y también analiza artículo por artículo, de dónde vino, cuál es el significado, cuál es la jurisprudencia y todo aquello. Entonces lo usa mucho la Corte Suprema en Kenia. Y Profe, bueno, se volvió el Brewer Carías keniano. exacto. Sí, Bueno, no tan bueno. Yo creo que él todavía es mejor. Eh, pero bueno, eso ayudó mucho. Claro, yo conozco casi a todos los abogados de Kenia y todo aquello. O sea que cuando el presidente me nominó, nadie se sorprendió. Eh, Ahora, si uno va a ser del poder, si uno va a entrar en la diplomacia venezolana, ahora yo creo que es un poco complejo, porque significa representar el país, el gobierno actual. Y la claro, verdad. la carrera diplomática no está muy definida ahora. Desde hace muchos años, la gente de carrera, los funcionarios de carrera, bueno, no, sí, han sido muy afectados por toda esta situación y lo que pasa. Entonces, claro, a lo mejor este no es el momento mejor, porque es algo, sí, donde no hay mucha organización. Y eso lo saben. De hecho, gente en las embajadas me lo ha dicho, me lo han comentado, o sea que es algo que te tomará tiempo en rehacer. Pero Es es difícil. ciertamente que hay muchas posibilidades en las organizaciones internacionales. Sí, Por ejemplo, es en las así. Naciones Unidas, en la OEA, en las Cortes Interamericanas o en la Corte Internacional de Justicia. Sí. En el PENUMA yo me encontré con algunos venezolanos, o sea que siempre es posible. Y esos puestos vacantes se anuncian normalmente en esos sitios, digamos, en los web pages, las páginas En los web websites, sí, sí, de estas totalmente. organizaciones. No, Pero bueno, totalmente. lo que uno haga, hacerlo bien. Yo creo que Es así. ese Hacerlo bien.
en Es todos así. los lugares. Siempre hay que Sí. hacer las cosas No, bien. sin duda. Y hoy, por Sin ejemplo, duda. tuvimos un gran programa, hicimos bien el programa de Set Talks de Es Muy así, bueno. día de hoy. es así. Con- Increíble. Pero bueno, nada, de verdad, millones de gracias, doctor Luis. Creo que ha sido un programa extremadamente enriquecedor. Nos dio Mucho. una perspectiva de la vida totalmente distinta. Vimos cuestiones que ni siquiera nos hubiésemos imaginado de África, y bueno, nos dejó una muy bonita enseñanza de que prácticamente si quieres hacerlo bien, y eso es lo que te va a llevar. Entonces, de verdad que mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue una charla extremadamente enriquecedora, y bueno, nada, estamos pendientes para cualquier cosa. Así que bueno, Bueno, nos vemos. bueno, Un placer. gracias. Un Y placer de pa'lante. verdad. Y Bueno, para adelante, más nada. Así que bueno, exacto. Hacer las nada, cosas bien. si les gusta este episodio, denle like, suscríbanse, y si les interesó, vayan a nuestro canal y revísenlo, revisen los otros episodios que tenemos. Así que bueno, chao, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Es así.